Ya. Con respecto, aquí Hola, profe, no sé si leyó el mensaje que le mandé por... en el tiempo no hay 0 puntos, hay hasta 1 punto, ese es el mínimo, 1 punto. ¿Quién me está Profe, hablando? ¿Sí? yo, Sebastián Turé, quería hacer una consulta por la nota que tengo yo, porque, o sea, sabía la evaluación que usted nos hizo de la exposición, pero no del trabajo. Duré Entonces quería ver si me 32 podía dar, puntos sí. de 32 puntos de 40. Le fue bien también. ¿Ya? Ah, pero, y por ejemplo, la exposición eran 30 puntos, ¿cierto? 30 puntos, tuviste 30. O sea que de la infografía tuve 2 puntos, ¿no? En la infografía tuviste 32 puntos. Ah, ¿y Profe, en ya qué, tengo qué falla en la la nota infografía, puesta. profe? Son 40 puntos en la infografía, son 70 en total. ¿Listo? Ah, ¿y me puede decir en qué fallé? Son O sea, en qué 70. fallamos como, Ahora no, como, no como te puedo, equipo, si como quieres te grupo. puedo mandar corregidas porque las tengo todas corregidas. ¿Ya? Así que te puedo Ah, ya, profe. para enviarte. Ya. Enviar, Profe, a mí enviar. me sale no disponible Ah, la gracias. nota. Ya, ahí le puedo enviar infografía. Profe, Igual a la Romina, también le voy a enviar la infografía. Dime. me voy a tener que salir de la clase porque tengo un problema con mi hijo, así que me voy a tener que salir. Ya, disculpa, ¿quién está hablando, perdón? Yo, Ricardo Contreras. Ah, que recién expuso. Ya, ya, Sí, Ricardo. Oye, voy a tener que salir por el tema de mi hijo. vale, Ricardo. Oye, ve la grabación, ¿ya? ¿Sí? Ve las grabaciones. Sí, sí, Ya, profe, vale. sí, las veo siempre. Ok, ya, Ricardo. Profe, no, Que vaya bien con Ya, tu profe, hasta hijo. luego, muchas no gracias. sé Hasta si luego. pasó lista ya, profe. Ya pasé lista, muchachos. Que yo ingresé un poco tarde por eso. Ya, mira, Igual, profe, acá no le escuché cuando puse, dijo la lista. a Touré le puse enviar, ¿no es cierto?, la infografía. ¿Y quién llegó ahora? Yo llegué recién, Benjamín Tavecchia. Rechia. Yo creo que llegué un poco después que pasó la lista, profe. Ya. Les pido por favor ser puntuales, ¿ya? Profe, a mí tampoco me tiene presente. ¿Quién? Gislaine Astorga. Astorga, ya, Astorga, vale. Ahí está, vale, ok. Ya. Oye, en el caso, ¿no es cierto? Aquí estaría faltando solamente Patricio Villarroel. Patricio, ¿estaría en condiciones de exponer tú solo? Pato, Profe, hablé con Álvaro ¿ya? y me dijo que está trabajando, que va a llegar a la casa y se conecta, que lo hace, se demora poco. Ya, mira, entonces vamos a dejarlo a ustedes al último, ¿ya? Ya, Para darle tiempo a Álvaro. Vale. Ok, vamos a ver ahora, entonces, vamos a hacer un repaso, muchachos, de el tema de las capacidades físicas condicionantes, que se acuerdan que lo vimos en la clase pasada. Ahí está la capacidad física condicionante. Ya, esto lo vamos a ver porque tenemos un trabajo que realizar, ¿ya? Es el ejercicio número 2, la segunda prueba de los ejercicios, que tienen que ver con las capacidades físicas condicionantes. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repasito, ¿no es cierto? Ya, ¿qué son las capacidades físicas, ¿no es cierto? Se definen como las características individuales de las personas, ¿ya? Porque las capacidades físicas mías pueden ser muy distintas a las capacidades físicas de Patricio, o de Sebastián, o de Gabriel. Somos distintos, ¿no es cierto? Determinantes en la condición física. ¿Se acuerdan que vimos ese tema de la condición física? Que la condición física es entrenable a través de las capacidades físicas. Se fundamentan en las acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos del rendimiento de la musculatura voluntaria. Ojo, que las capacidades físicas, ¿no es cierto?, son todas acciones voluntarias, yo las puedo controlar, ¿ya? Es decir, la musculatura que yo manejo son la musculatura estriada, que yo la puedo a voluntad, ¿no es cierto?, manejar. En el conjunto de las componentes de la motricidad, las capacidades físicas son las más fácilmente observables, es decir, las capacidades físicas se miden. No sé, pues si yo, por ejemplo, quiero medir la velocidad,
una persona que me recorra 100 metros planos, ¿no es cierto? Yo mido, ¿no es cierto?, a través del cronómetro y veo cuánto se demoró. Entre menos se demore, es más su velocidad. Lo mismo, ¿no es cierto?, la fuerza también la puedo medir en intentos, en peso que pueda subir una persona, ¿no es cierto?, levantar. Entonces, son medibles, ¿ya? Son medibles y observables. Se caracterizan, se pueden medir, pues se concretan en función de los aspectos anatómicos funcionales. Además, se pueden desarrollar con el entrenamiento, ¿ya? Es decir, son entrenables, son medibles y observables. La práctica sistemática y organizada del ejercicio físico, eso sería el entrenamiento, práctica sistemática y organizada del ejercicio físico. Constituye grupos de las capacidades físicas, son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, como lo habíamos visto en, ¿no es cierto?, en exposiciones anteriores. Ahí está, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La resistencia es la capacidad de mantener física y físicamente una carga durante un tiempo, ¿ya? Un tiempo prolongado, ¿ok? Luego lo que es la fuerza es la capacidad que tiene el hombre para vencer o contrarrestar una fuerza de resistencia externa a través del esfuerzo muscular, es decir, una fuerza externa, ¿no es cierto?, que me produce una resistencia, yo a través de mi fuerza muscular, ¿no es cierto?, me voy a oponer a esa fuerza y voy a tener que vencerla. ¿Cuántos tipos de fuerza había, muchachos, acá? Eso lo vimos en la clase pasada, los tipos de fuerza. ¿Pasado o antepasado? No me acuerdo. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cuántos? 4, ¿no? ¿Ya cuáles son esos? La máxima, la explosiva, resistencia y relativa. Perfecto, ¿quién es? Luciano, excelente, muy bien, lo felicito. Ya, ok, entonces dice, a través del esfuerzo muscular, permite a una persona mover masas a cierta velocidad y soportar un determinado peso, ¿no es cierto? O sea, mover a cierta velocidad, ¿ya? Yo también, ¿no es cierto? Podríamos decir que la velocidad es un componente también o la fuerza es un componente de la velocidad, ¿no es cierto? Tengo que tener una fuerza para poder moverme rápido. Con respecto a la velocidad, lo que estamos hablando es la capacidad del hombre de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. El concepto de velocidad aborda la propia velocidad del movimiento, su frecuencia y la reacción motora. ¿Qué tipo de velocidad teníamos acá? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos tipos habían? La movilidad, desplazamiento, reacción y la gestual, si no me equivoco. Perfecto. ¿Quién? De nuevo Luciano. Oye, se pasó Luciano, ¿ah? Buenísimo, muy bien Luciano, te felicito. El máquina. Es una máquina, ya. Entonces teníamos la de reacción, ¿no es cierto? La de desplazamiento y la gestual o segmentaria, ¿sí? ¿Se entiende cuáles son las tres, ¿no es cierto? ¿La diferencia de cada una? ¿No habría problema? ¿Puede repetirlo, profe? La capacidad, o sea, perdón, la velocidad de desplazamiento. En este caso sería la imagen que estamos viendo, ¿no es cierto? Usain Bolt desplazarse a la mayor cantidad de velocidad y recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Ese sería de desplazamiento. Dígame alguna velocidad de reacción. ¿Quién me podría dar algún ejemplo de velocidad de reacción? Acción y reacción o reacción sola. De reacción, pues. Acción y reacción. Un ejemplo de velocidad de reacción. ¿El básquetbol? Cuando suena el disparo y salen corriendo. Es auditivo, ¿no es cierto? Un estímulo auditivo. Acuérdense que la velocidad de reacción tiene que haber un estímulo externo. Externo. El básquetbol no hay un estímulo externo. Hay, bueno, sí, podría darse, porque acuérdense que aparte del auditivo está el visual y el táctil. Entonces, a través del tacto podría ser algún tipo de velocidad velocidad de reacción a través del tacto en el básquetbol. Por ejemplo, al hacer un dribbling. Al hacer un dribbling. Claro, yo lo asocié a los cambios de ritmo, como tienen que reaccionar dependiendo del partido, No. de repente correr más rápido. Esos son cambios de ritmo, no tienen que ver con la velocidad de reacción. ¿Ya?
Ok. Lo otro, está la velocidad gestual o segmentaria. Acuérdense que es la velocidad de los distintos segmentos corporales. En la gimnasia se da mucho. Por ejemplo, en un mortal adelante, la velocidad que yo realizo en el ejercicio, eso es una velocidad segmentaria gestual. ¿Ya? Sigamos. La flexoelasticidad. Ok, aquí la flexoelasticidad o flexibilidad está compuesta por dos factores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos factores de la flexibilidad? Chicos, tienen que repasar un poquito la materia porque en base a lo que ya vamos pasando es lo que tienen que ir aplicando después. En la medida que yo entienda y me sepa la materia, va a ser más fácil que lo puedan aplicar después. Luciano, ¿cuáles son los dos factores o componentes de la flexibilidad? ¿Cómo decir lo que se caracteriza? No, está compuesta por dos factores, la flexibilidad. Una es la... La capacidad que nos mantiene, o sea, que nos permite mantener el esfuerzo, eso. No es como una definición, si son dos componentes o factores. Uno es la movilidad articular y el otro es la elasticidad, ¿ya? Ya. ¿Sí? Es más adecuado para ya. Dice, definirla como el grado de elasticidad o poder de elongación que tiene un músculo ante un estiramiento. Cuando se habla de una articulación en concreto, es preferible hablar de movilidad. Entonces, elasticidad, ¿no es cierto? Y movilidad. ¿Listo? Y después tenemos las capacidades complementarias. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, las capacidades complementarias son las capacidades sensorio-motrices, ¿ya? Que son las capacidades coordinativas. Dependen del funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Por qué del sistema nervioso central? ¿Por qué? ¿Por qué del sistema nervioso central? ¿No es cierto? Las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Por qué la información que llega a la médula espinal? Ya, pero más que la médula, porque acuérdate que si llega solo a la médula es un reflejo. ¿A dónde tiene que llegar? De la médula cerebral. ¿A dónde tiene que llegar la información? Al cerebro, Al, ¿no? Al cerebro, cerebro. al cerebro. ¿Ya? Al cerebro, como dicen algunos. Al cerebro. Ya tiene que llegar ahí porque así se hace, se convierte en una acción voluntaria o que uno la puede controlar. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no es cierto?, de la participación de los analizadores motores, pudiendo catalogarlos como capacidades sensorio-motrices, porque hay una vía sensorial que sube la información al cerebro y después una vía motora que produce una respuesta, ¿no es cierto?, del cerebro a través de la reacción de los músculos. ¿Ya? Por eso sensorio-motriz. Depende de los procesos de conducción nerviosa, ¿ven? De conducción nerviosa y regulación motriz, que se presenta en cada persona a diferentes velocidades, precisiones y movilidad. O sea, todos tenemos una respuesta distinta, ¿ya? Depende de cómo esté desarrollado nuestro sistema nervioso. Son un requisito indispensable para el crecimiento. Entre ellas tenemos el equilibrio, el ritmo, la reacción, la diferenciación, sincronización, orientación y adaptación, ¿ya? Todas esas corresponden a las capacidades complementarias. Vamos a ver una por una. Bueno, aquí hay un cuadro resumen, ¿no es cierto? Aquí están las capacidades coordinativas, las específicas, que son lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? La orientación, ritmo, equilibrio, coordinación, diferenciación, anticipación o adaptación. Después vemos algunas complejas como aprendizaje motor, agilidad, etcétera. Pero las que nos vamos a centrar son en estas, ¿ya? En las específicas. Entonces vamos a ver la primera, que es la coordinación. La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos. Ojo, músculos esqueléticos, no habla de músculos que componen, por ejemplo, los órganos internos, como el corazón, ¿ya? Ahí no tiene incidencia el sistema nervioso central. Del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento. Fijémonos en esta imagen que sale acá.
Entonces, estos están haciendo un trabajo de coordinación, ¿cierto? Se ve claramente. ¿Cuál sería la trayectoria o el parámetro que están haciendo estos deportistas? Los parámetros de trayectoria, ¿cuál serían? Fíjense, ¿para dónde se desplazan? Esa es la trayectoria. Patricio, ¿para dónde se desplazan los compañeros, o sea, perdón, los deportistas? ¿Hablaba, profe? Hacia el lado y hacia... Adelante. Y hacia adelante, muy bien. Entonces, el parámetro de la trayectoria es hacia el lado y hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos tres está descoordinado? El último. No. Ah. ¿Cuál de estos tres ¿Cómo fue estaría- la pregunta, profe? ¿Cuál de estos tres, ¿no es cierto?, que se ven en la imagen está descoordinado? Es que si hablamos de descoordinación, sería el último, porque está yendo, si pongámoslo así, de derecha a izquierda, mientras que el otro van de izquierda a derecha. No, estoy hablando en forma individual, no estoy hablando en forma grupal. Ah, sería el primero, por lo que se ve, No es el primero. creo yo. No es el primero. El segundo. Es el segundo. Fíjense, miren, la rodilla está elevándola junto con el brazo. Está totalmente descoordinado. Esto se llama sincronización. ¿Ya? Está desincronizado. Es decir, la parte superior no está sincronizada con la parte inferior, con el miembro inferior. No está coordinado. ¿Ya? Sigamos viendo. Equilibrio. Estado de un cuerpo sometido a una serie de fuerzas que se contrarrestan entre sí. Se considera como la capacidad para asumir y sostener cualquier posición del cuerpo y para adoptar posturas correctas gracias a la regulación del tono muscular. Entonces, acá dice una serie de fuerzas que se contrarrestan entre sí. ¿Cuáles son las fuerzas que se contrarrestan acá? Hay dos fuerzas. Cuando yo me equilibrio, ¿qué fuerzas son las que están implícitas en el equilibrio? Para que este niñito se mantenga, ¿no es cierto?, en esta especie como de cuncuna. ¿Qué requiere? ¿Qué tiene que vencer? La gravedad, La gravedad, muy bien, Esteban, la gravedad. Ya, ¿y con qué lo vence? por lo que yo entiendo, cuando uno está en equilibrio, como que abre los brazos para mantenerse regulado en donde esté haciendo el equilibrio, ya sea en la cuncuna, en una tabla, etc. Ya, ok, puede ser la posición de los brazos, le puede producir, ¿no es cierto?, una mayor estabilidad. Pero en definitiva, ¿qué es lo que me permite mantenerme parado ahí y no caerme? La motricidad. Sí, pues la motricidad, aparte de la motricidad del equilibrio, lo que estamos viendo. La motricidad, estamos viendo una parte de la motricidad que sería el equilibrio, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me ayuda a mantenerme ahí de pie, parado? Cuando yo voy en contra de la fuerza de gravedad, ¿qué es lo que tengo que activar en mi cuerpo? Los brazos y el tronco. Muchachos, el tono muscular, la musculatura se tiene que contraer para yo poder mantenerme en una postura erguida. Tengo que tener contraída la musculatura, ¿ya? En forma constante, ¿ya? En forma isométrica. Ya tiene que haber un tono muscular, por eso se llama de tono muscular, porque esa musculatura siempre se mantiene contraída, a un cierto grado. Obviamente, si una contracción muy fuerte no la podríamos mantener, pero se mantiene contraído, ¿no es cierto?, durante, como una fuerza resistente, ¿no es cierto?, se mantiene durante todo el tiempo que yo esté de pie, o esté sentado, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, si estoy sentado, tengo que accionar los músculos abdominales y de la parte dorsal, ¿ya? Ok, sigamos. La reacción, ¿no es cierto?, ya vimos esto que es a través del tacto, el oído y la vista, ¿ya? Eso ya lo vimos. Así que ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la reacción? Consiste en responder a un estímulo conocido o desconocido en el mínimo tiempo posible.
¿ya? Vimos que es tacto, oído y vista. Lo que vimos ahora, la velocidad de reacción, ¿ya? El ritmo. Todo movimiento tiene un ritmo de acuerdo al objetivo por alcanzar. El ritmo es un proceso en el cual se divide el tiempo en que se realiza o se ejecutan los movimientos físicos hacia una tarea u objetivo determinado. Es decir, ¿no es cierto? Es como divido el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con velocistas, ¿cómo tiene que ser la frecuencia del ritmo? Alta. Alta, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser un ritmo así. Alta, ¿no es cierto? Y si yo voy a trabajar con personas que realizan maratón o realizan trabajo de resistencia, ¿cómo tendría que ser ese ritmo? ¿Constante? Constante, rápido, lento, mediano, ¿cómo debería ser? Constante y Lento. lento o mediano, ¿no es cierto? Mediano, porque tendría que ser entre un 50 y un 60% de mi capacidad física, para que estuviéramos trabajando a una intensidad, ¿no es cierto?, de aeróbica, ¿ya? Entonces tendría que ser mediano, ¿ya?, para trabajar con un ritmo de tipo de resistencia. Ok, sigamos acá. Diferenciación. Este es el caso, ¿no es cierto?, si yo quiero lograr un movimiento, ¿no es cierto?, muy exacto, ¿no es cierto?, un movimiento muy fino, ¿no es cierto?, el lanzamiento de lanzar y recepcionar, o por ejemplo, una paloma, colocarme en un pie, ¿no es cierto?, haciendo equilibrio, ¿ya? Tiene que ver con la diferenciación. La diferenciación es la acción y efecto de diferenciar o diferenciarse, es decir, es el orden en que deben trabajar los músculos agonistas y antagonistas, ¿ya? Entonces, mientras un músculo se contrae para producir un movimiento, otro músculo se debe de relajar para que no intervenga y, ¿no es cierto?, descoordine el movimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una paloma, me paro en un pie, hay músculos que se tienen que contraer, ¿no es cierto? El glúteo tiene que contraerse para levantar la pierna. Pero hay otros músculos que se tienen que relajar para que la pierna se pueda elevar. Si yo contraigo, ¿no es cierto?, no sé, el psoas ilíaco o el cuádriceps, o sea, perdón, el psoas más que nada, no voy a poder, no me permite que eleve la pierna, porque el psoas, ¿no es cierto?, me permite que haga un ejercicio de flexión, ¿ya? Entonces, hay una alternancia entre contracción y relajación, contracción del músculo agonista, o sea, el que interviene en el movimiento, y relajación del músculo antagonista, que es el que es el contrario al movimiento, ¿ya? Ok, después está la sincronización, que es la capacidad para coordinar movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales que operan entre sí, ¿ya? Es decir, cómo yo conecto, ¿no es cierto?, un movimiento que viene del tren inferior al superior y viceversa, ¿no es cierto? Hay un encadenamiento de movimientos. Es decir, por ejemplo, la fuerza del pie se transmite al tobillo, del tobillo a la rodilla, de la rodilla a la cadera al tronco, el tronco a los brazos, y la cabeza, ¿no es cierto?, empuja, al empujar, ¿no es cierto?, lanzar y saltar. Esto está referido a este ejemplo que está acá. Este gesto técnico, ¿de qué deporte, a qué deporte corresponde? Handball. Al handball, ¿no es cierto? Y es específicamente en qué parte del handball. ¿Qué está haciendo él? Va a ser un Lanzamiento. lanzamiento al arco, ¿no es cierto? Entonces, todo esto parte primero con el salto, ¿no es cierto?, apoyando un pie salto. Entonces ahí se va a desencadenar todo un movimiento que parte desde abajo, ¿no es cierto?, con la extensión del pie, del tobillo, la rodilla, de la cadera, ¿no es cierto? Después viene una rotación del tronco, el brazo va atrás, el otro va adelante para producir una estabilización, ¿no es cierto? Y luego se produce el lanzamiento hacia el arco contrario, ¿ya? Entonces eso es la sincronización, como distintas partes del cuerpo, ¿no es cierto?, se van sincronizando, se van uniendo, ¿no es cierto?, para generar un movimiento global. Y la orientación, ¿no es cierto? La orientación es el conjunto de manifestaciones motrices en que el niño recurre a las relaciones espaciales, topológicas, para moverse en el espacio. Implica la capacidad para la localización en el espacio de nuestro propio cuerpo. O sea, yo ubico mi espacio mi cuerpo en un espacio determinado, ¿ya?, en relación a los objetos y a la localización en función a nuestra posición. Es decir, por ejemplo, aquí hay una
basquetbolista, ¿no es cierto?, boteando 2 pelotas, que ya es complicado, ¿no es cierto? Esto es motricidad. ¿Qué tipo de motricidad es esta? Es de tipo manipulativa, ¿no es cierto? Es la de manipulación. ¿Ya? Hay otros que son de locomoción, por ejemplo, saltar, correr, reptar, esos son de locomoción. Yo me desplazo, ¿no es cierto?, sin algún objeto, me desplazo sin objeto, ¿no es cierto?, utilizando mi propio cuerpo. Hay otras que son de no locomoción, en donde yo no me desplazo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de no locomoción? No me desplazo, me quedo en el lugar. Lo acabamos de ver hace un ratito atrás. ¿La coordinación? No, no me desplazo. Sincronización. ¿Ah? Sincronización. No, es el equilibrio. El equilibrio. Yo no me muevo, me quedo ahí, en el lugar. Ese es de no locomoción, el equilibrio. ¿Ya? Ojo que hay algunos equilibrios que son dinámicos. ¿Ya? Estoy hablando del equilibrio estático. O sea, pararse en un pie y quedarse ahí. Porque, por ejemplo, un equilibrista, cuando pasa por una cuerda, ¿no es cierto?, por la cuerda floja, está haciendo equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, porque me muevo. ¿Ya? Entonces, ese no sería, ¿no es cierto?, un movimiento no locomotor, sería locomotor. ¿Ya? Vale, entonces yo me ubico en el espacio, ¿no es cierto?, mi cuerpo en el espacio y me tengo que mover. Aquí, por ejemplo, la entrenadora le dice, ya tiene que llegar hasta el fondo de la cancha y volver, ¿no es cierto?, boteando el balón. Entonces yo ya me ubiqué, ¿no es cierto?, por líneas. Estoy en la línea de inicio, tengo que llegar a la línea de término en la cancha y volver. Y ahí ya estoy ubicando mi cuerpo en el espacio. Por ejemplo, cuando yo hago salto en el caballete, tengo que ubicar, ¿no es cierto?, el salto, ¿no es cierto?, tengo que ver la distancia del salto, tengo que llegar a tocar con el implemento, después me tengo que elevar y caer arriba de un colchonetón. Entonces tengo que ubicarme en el espacio. Si no me ubico, puede que el impulso sea menor, ¿no es cierto?, y no alcance a llegar al caballete. O quizás sea mayor y me pase del caballete. Entonces, todo en función del espacio. Lo mismo un basquetbolista. Cuando lanza al aro de básquetbol, ¿no es cierto?, tengo que saber, estoy en la línea de los 2 puntos, estoy en la línea de 3 puntos, estoy debajo del aro. Entonces me ubico, ¿no es cierto?, en el espacio y de acuerdo al donde yo estoy ubicado, tengo que reaccionar. Es decir, cómo hacer, ¿no es cierto?, la fuerza con que voy a impulsar la pelota. Perdón, el balón, disculpen, no es pelota, es balón. El balón de básquetbol, la fuerza con que la voy a impulsar, la trayectoria o el ángulo que le voy a dar para que llegue. ¿Ya? Eso depende de la posición en donde yo esté. ¿Vale? Ok, eso sería, muchachos. ¿Qué les pareció? ¿Conocían de este tema? Bueno. No, profe, no Ya. conocía, yo no, al menos. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Vale, Interesante. entonces, muchachos, miren, fíjense lo que yo le hablo. Primero vimos lo que es un calentamiento y las partes de un calentamiento, ya la preparación física general. Luego a esto les vamos a agregar la condición física, las capacidades físicas condicionantes. ¿Ya? Y después a esto le vamos a agregar las capacidades sensorio-motrices. Entonces después voy a tener una sesión de entrenamiento súper completa. Súper completa. ¿Ya? Vale. Entonces vamos a ver el otro. PPT. Ya, y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Vimos las contracciones musculares, ¿no es cierto? ¿Esta? Perdón. Ahí están. Contracciones musculares las vimos. Muchachos, la clase pasada. Creo que no, No, profe, yo no recuerdo. no recuerdo. A ver, hagamos un repaso de las contracciones musculares, ¿ya? ¿Cuántas contracciones musculares hay? Si alguien la vio, ¿no es cierto? ¿Cuántas contracciones musculares hay? ¿Son 3 o no? Chuta, se va a terminar esta cuestión. Son 2 en realidad, son 2. Pero una se divide también en 2. ¿No es la isométrica y esas? La isométrica, ¿no es cierto?, es una contracción en donde no hay ni alargamiento ni acortamiento de las estructuras, sino que se mantiene una contracción ahí, ¿no es cierto? Se mantiene ahí. La otra no era isotónico.
y el otro isotónico, muy bien. Y la isotónica se divide en dos. Cuando se acortan, ¿no es cierto?, los puntos de inserción, ¿cómo se llama ese? Cuando se acortan, si tengo un Concéntrica. Concéntrica. y cuando se alargan, Excéntrica. Excéntrica. muy bien, ya, ahí se acordaron, perfecto. Ya, sigamos entonces a la otra diapo, que está así. Muchachos, después de esta diapo, entonces vamos a pasar a la última etapa, en donde vamos a ver el ejercicio número 2. Vamos a ver, ¿no es cierto?, también la exposición de Patricio Villarroel. Si no está, bueno, ojalá que esté Álvaro, ¿no es cierto? Y trabajaría un poquito en la pauta del ejercicio 2, ¿ya? Entonces, las posiciones. ¿Por qué le estoy pasando las posiciones y movimientos del cuerpo? Porque estas posiciones y movimientos ustedes me las tienen que colocar cuando describan los ejercicios, ¿ya? No me pueden colocar, ¿no es cierto?, los ejercicios, la descripción en un lenguaje, ¿no es cierto?, común y corriente. Tiene que ser un lenguaje técnico, ¿ya? Por eso que estamos viendo esto. Entonces, las posiciones del cuerpo: de pie, de cúbito, de rodillas, sentado, de cuclillas, en suspensión y en apoyo. Ok. De pie estamos claros, ¿no es cierto? No hay ningún problema ahí. Pero de cúbito, ¿qué sería de cúbito? Depende de la posición de cúbito supino. Puede ser como acostado en el suelo. Ya, Claro, acostado. acostado al suelo. ¿Cómo se llama ese de cúbito? Acostado al suelo, porque acuérdense que tenemos que utilizar lenguaje técnico. Depende cómo uno se coloque, porque puede ser de cúbito pronal, de cúbito Dorsal, había uno. Ahí está. dorsal. Entonces, de cúbito prono, de cúbito supino, Sí. o de cúbito frontal, de cúbito dorsal. De Hay otro cúbito más, lateral también. de cúbito lateral. Sí. Muy bien, de cúbito Pero lateral. por eso, ¿Ya? Vamos a ver depende. eso. Muy bien, muchachos. Está de pie. Aquí están los tres de cúbito, ¿no es cierto? Está el dorsal, facial y lateral. O también, ¿no es cierto?, se puede decir supino, prono y lateral. ¿Sí? Profe, una pregunta. Yo la otra vez escuché que una persona dijo de cúbito abdominal. También se puede decir de cúbito abdominal. Ese sería el de cúbito abdominal. Cuando esté de cúbito facial. Ah, ya. De cúbito facial o abdominal. ¿Ya? También se puede decir así. Y los de cúbito lateral. ¿Vale? Entonces, me tienen que utilizar ese lenguaje. Así, por ejemplo, voy a hacer un abdominales. ¿Cómo me van a decir los abdominales? ¿Cómo están? En posición De cúbito supino. de cúbito supino o de cúbito dorsal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, los abdominales están en esa posición. Si yo voy a hacer dorsales, ¿en qué posición están? Si hago dorsales. Disculpe, ¿qué? Si hago ¿Cómo, profe? trabajo de dorsales, acostado en el suelo, trabajo dorsales, ¿en qué posición está esa persona? Supino. ¿De cúbito? No, de cúbito facial. De cúbito facial, muy bien, de cúbito Fácil. facial. ¿Ah? Vale, entonces ese es el lenguaje que me tienen que ocupar para la prueba. Después, de rodilla, hay una posición de rodilla parado, donde, ¿no es cierto?, los glúteos están separados de los talones, y hay otro de cúbito, de rodilla sentado, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto?, apoyando los isquiones, que son los huesitos, ¿no es cierto?, que están en la cadera de los isquiones, en los tobillos, ¿ya? Pero, en los talones. Después de estar sentado, puedo estar sentado con piernas juntas y separadas, ¿ya? De cuclillas, aquí tengo que tener una muy buena elongación a nivel de tobillo para poder hacer el trabajo de cuclillas, ¿ya? Y el de suspensión. Ojo que el de suspensión, ¿no es cierto?, cuando yo hago un ejercicio en la barra, ¿cómo la denomino? ¿Cómo se dice? Cuando yo paso la pera por sobre la barra, ¿qué sería esa? ¿Sería una? Dominada. Ya, pero el lenguaje técnico, más técnico. ¿Qué Flexión sería de eso? brazo. Una flexión de Ah. brazo. Es una flexión de brazo. Ojo, esas son las flexiones de brazo. No las que yo estoy acostado en el suelo y hago, ¿no es cierto?, apoyado con las manos y los pies. Esas no son flexiones de brazo. Esas son extensiones de codo o flexo-extensiones de codo, para que queden claros. ¿Ya? Si alguien me pone ahora flexiones de brazo o de codo y hacen, ¿no es cierto?, están haciendo las extensiones, se la voy a colocar mala. Ojo, ¿ya? Porque ahora tenemos que trabajar con un lenguaje más técnico. ¿Ya? El anterior, algunos me colocaron, pero se las coloqué buena porque ustedes no sabían. ¿Ya? Pero ahora sí lo saben.
¿Ya? Aquí están los de apoyo, ¿no es cierto? Está el apoyo facial y el apoyo dorsal. ¿Qué ejercicio podría hacer en apoyo facial? Plancha. 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 ¿Cuál otro? Flexión de codo. Lagartija. Ah, viste, caíste en mi trampa. Flexiones de codo. No son flexiones de codo. Lo acabamos de Flexo-extensión de decir. codo. ¿Viste? Yo lo quería probar, a ver si cachar. Ya, no son flexiones de codo, son flexo-extensiones de codo o extensiones Flexo-extensión de de codo. codo. Ojo. Ojo con el tema. Ojo. Vale. Ojo, Vale. ojo, ojo, ojo. Ya, después están los movimientos del cuerpo. Están los de flexión-extensión, los de abducción-aducción, rotación, flexión, pronación y supinación, que lo acabamos de salir igual, ¿no es cierto?, las posiciones de cúbito y la circunducción. Muchachos, nos queda poquito tiempo, en cualquier momento se puede cortar y nos unimos al último enlace, ¿ya? La de flexión y extensión, ¿no es cierto? ¿Cuál sería esa? ¿Qué podría ser de flexión y extensión? Un abdominal. Un abdominal, muy bien. La flexo-extensiones de codo también, Sentadilla. ¿cierto? Sentadilla, muy bien. Ya, la de abducción y aducción. Sentadillas laterales. Aperturas laterales. Un sentadilla. Pull de bíceps. Espérate, antes de que pasemos a eso, miren, fíjense que hay una flexión de brazos. La flexión de brazos es hacia adelante. Y la extensión del brazo es hacia atrás. Y hacia atrás, esa es la extensión, igual que la pierna. La pierna, ¿no es cierto? La flexión de la pierna hacia atrás, y al revés de esta. Cuando extiendo la pierna es cuando va hacia adelante, extensión. Al contrario del brazo, ojo, la cadera también. Entonces cuando se flexa, ¿no es cierto? O se lleva la rodilla hacia el pecho, es una flexión, y cuando la rodilla se aleja del pecho es una extensión. Por ejemplo, cuando voy a chutar una pelota ahí, ¿sí? O cuando hago un skipping acá. En la flexión son skipping, esta por ejemplo cuando voy a chutar el gesto técnico cuando pateo una pelota, ¿sí? Ok, entonces la abducción, mire, fíjense en la parte, ¿no es cierto?, como la definición. Abducción, con B y después con D. El extremo no articular de un segmento se aleja del plano sagital mediano, también conocido como separación. ¿Cómo sería eso? ¿Quién me podría traducir eso? Son las aperturas laterales que realiza el cuerpo. Perfecto, muy bien. ¿Natalia? ¿Quién dijo eso? Nicole. Perdón, Nicole. Le cambié el nombre. Le cambié el nombre, ya. Nicole, excelente, Nicole. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, la parte medial, o sea, acá está el cuerpo, la parte del medio del cuerpo, ¿no es cierto? Y acuérdense que hay un eje sagital. El eje sagital me pasa, ¿no es cierto?, de un lado al otro, que es el eje hiperlateral. Es el eje sagital, perdón, es el plano sagital, ¿no es cierto? Y tiene el eje hiperlateral, o lateral, que me pasa de derecha a izquierda o izquierda a derecha, así. Entonces, todos los movimientos, ¿no es cierto?, de abertura, ahí, ¿ya? Ahí. Del punto medio, ¿no es cierto?, a abrir. O sea, me alejo del plano, ¿no es cierto?, medial sagital, me alejo, y después vuelvo. Ese sería, al alejarme, ¿no es cierto?, es una abducción, y cuando vuelvo hacia el centro del cuerpo, es la aducción. ¿Se entendió? Sí, Pi. Ya, vale. Okay, aquí tenemos entonces el ejemplo. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, una línea para que se pueda ver mejor. Vamos a colocar una flechita. Ahí está la flechita. Entonces acá tenemos la flecha. Esta es la parte medial del cuerpo, ¿no es cierto? Plano sagital, es decir, hacia los lados. Hacia los lados, ¿ya? Entonces me alejo, en el plano sagital, me alejo de la parte media del cuerpo. Es decir, abro el brazo, abducción, y cuando cierro hacia el brazo, hacia la parte media del cuerpo, es la aducción. Fíjense que si eso a través de